Buenas tardes con todos. Em, que el Señor te continúe bendiciendo. En la vida hay oportunidades que se presentan una sola vez y tenemos que aprovecharlas. A veces tenemos que escoger el momento exacto, el momento preciso, porque tal vez esa oportunidad no se vuelve a presentar. En el día de hoy voy a hablar acerca de esta palabra. Se encuentra en el libro, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, en el versículos 46 al 52, donde habla sobre el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice que en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea Jesús, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí vemos cuatro tipos de personas. Vemos primero al Señor Jesús, vemos a sus seguidores más cercanos, o sea, los discípulos. Vemos que está rodeado por una gran multitud, y también encontramos al ciego Bartimeo. La palabra del Señor dice que ellos estaban saliendo de Jericó. Para tal vez si no para los que conocen y no conocen de la palabra del Señor, en los tiempos de nuestro Señor Jesús había dos ciudades llamadas Jericó. La una era aquella que fue la conquista de Jericó, o sea, las ruinas de Jericó. Y la otra Jericó era aquella ciudad que Herodes el Grande había levantado, había edificado. Herodes es considerado uno de los más grandes constructores, arquitectos de la época de nuestro Señor Jesús, incluso más por encima de Salomón. Herodes tuvo no sé, Dios le dio la sabiduría para poder edificar templos, carreteras, edificios, acueductos, donde el agua, pues ustedes saben, transportaban el agua. Y resulta que esta ciudad de Jericó, edificada por Herodes, estaba estratégicamente ubicada. Jericó estaba localizada a 244 kilómetros bajo el nivel del mar. En cambio, Jerusalén dice que estaba ubicada a 800 millas sobre el nivel del mar. Entonces dice que en el invierno, por ejemplo, el frío de Jerusalén es que se siente hasta los huesos, te penetran hasta los huesos. En cambio, pues Jericó, dice, como está bajo el mar, sobre el nivel del mar, dice que tú puedes estar digamos, con algo ligero, tú puedes pasar. Entonces, pero esta ciudad de Jericó fue donde, por ejemplo, Herodes construyó su palacio. Ahí muchos mercaderes de dinero importantes vivían ahí, hacían sus negocios ahí. Era la nueva capital de Roma. También dice que vivían muchos gobernantes del reino de Roma. También vivían aquellos que servían en el templo de Dios, o sea, de Dios, de Jerusalén, levitas y sacerdotes. Y lógico, entonces, como los judíos para llegar a Jerusalén tenían, como era la Pascua, iban a celebrar a la semana que justo pasaba este milagro, que por dicho sea de paso, es el último milagro que registra el libro de Marcos sobre lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces los judíos tenían que pasar por este camino, por esta ciudad, para entrar a Jerusalén, que estaba ubicado como a 6 horas de Jerusalén, un área montañosa. Entonces ahí estaba ubicado, sentado en el camino, estaba el ciego Bartimeo, con otros muchos, digamos, ciegos, muchos mendigos, porque como leíamos aquí, él estaba mendigando. ¿Qué significa Bartimeo? El nombre Bartimeo significa Bar, que viene del arameo, que es parecido al hebreo, que significa hijo de, y Tameo, o en griego Timeo, que es honra o honor, hijo de honra o honor. Pero vemos que este hombre que estaba mendigando, que recordemos que en los tiempos de antes se creía que si un hombre era enfermo, o sea, de lepra o de ceguera o lo que sea, era porque tal vez tenía un pecado grave, o sea, vivía en pecado. Entonces eso se creía en los tiempos de antes. Y entonces vemos que su vida o su nombre no reflejaba lo que era su naturaleza. Era un hijo de honra, de honor, pero vivía en las condiciones. Era un hombre prácticamente que vivía en el fondo
de la sociedad, en lo más bajo de la sociedad, mendigando, de paso que era ciego. No sabemos si era ciego de naturaleza o lo que sea, pero era ciego. Dice que era hijo de Timeo. Vemos que aquí este hombre tenía familia, alguien, pero lamentablemente fue abandonado. Y pues ustedes saben que los mendigos se ubican en puestos estratégicos donde saben que la gente pasa por ahí y pueden recoger sus ofrendas, ¿ok? Entonces, continuando con nuestro relato bíblico, dice que y oyendo que Jesús Nazareno comenzó a dar voces, oyendo que era, perdón, Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Cuando él en este día no era como cualquier otro día. Este día no era un día regular. Había más gente, había más multitud, había más, digamos, ruido. Entonces vemos que Nicodemo tal vez pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y oye, que es Jesús Nazareno. Vemos que aquí Nicodemo conocía Bartimeo, perdón. Bartimeo conocía de Jesús, había escuchado de Jesús, había tal vez porque recuerden la fama de nuestro Señor se había extendido y tal vez desde ese momento que él escuchó de Jesús en su corazón, él deseó conocer a ese hombre, él deseó estar una sola vez por lo menos delante de él, de ese hombre que tenía el poder para hacer milagros, de ese hombre que tenía el poder para sanar enfermos, para ese hombre que tenía el poder para levantar muertos, de ese hombre que tenía el poder para curar lepra, para ese hombre que tenía y tiene el poder, porque dice la palabra que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ese hombre que tiene el poder para hacer milagros. Él escuchó hablar de ese hombre y esa palabra y lo que él escuchaba, esos testimonios le llegaban al corazón y eso le dio esperanza y eso le dio fe y eso le dio ánimo y eso le dio a él el deseo, el anhelo de querer conocer. Y yo me imagino desde ese momento que él empezó a pedir a Dios, él empezó a clamar, a levantar esa petición delante de Dios, que él quería conocer a Jesús, él quería estar por lo menos una vez delante de él. Una sola vez él quería estar por lo menos. Entonces cuando él escucha que es Jesús, cuando él escucha que aquí la Biblia lo describe como Jesús Nazareno. Ustedes recuerdan que Jesús nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Era un pueblo común, era un pueblo no tan reconocido, un pueblo como humilde. Entonces muchos lo relacionan a Jesús Nazareno como un hombre que se identificaba con la gente humilde, con la gente que estaba pasando necesidad. Entonces, Marcos le describe aquí, él dice, cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para este hombre que solo había escuchado de Jesús, no lo había visto. Recuerden que él estaba ciego, él nunca lo había visto. Este hombre que solo lo había escuchado, su anhelo se estaba cumpliendo, su deseo de conocer, de por lo menos una sola vez tener el privilegio de poder estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y él empieza a dar voces, él empieza a gritar. Recuerden que el Señor venía con una gran multitud. Yo no sé, la multitud venía siguiendo a Jesús. Yo no sé si, como dice la palabra, muchos porque tal vez buscaban una palabra de esperanza, una palabra de sabiduría, de aliento, presenciar un milagro, o muchos por la comida, o muchos yo no sé por qué, pero la multitud le seguía. No sé con qué expectativas le seguía la multitud a Jesús en su camino a Jerusalén, pero vemos que aquí hay un hombre que quiere acercarse, tener un encuentro con ese Jesús personal, un encuentro con ese Jesús, hijo de Dios. Cuando Jesús, para muchos Jesús es llamado el Nazareno, pero para este hombre que aparentemente era ciego espiritual, ciego físico, pero sus ojos del alma estaban muy abiertos, sus ojos espirituales tenían muy abiertos, tenía esa visión 20-20, como dice la visión del hombre, porque él lo llama a Jesús, Jesús, hijo de David.
Recuerden que les había dicho que por ahí transitaba y vivía mucho levita, sacerdote y gente del gobierno de Roma. Imagínense cómo sonó esta declaración. Retumbó esta declaración, estos gritos de él. Retumbó: Jesús, hijo de David. Recuerden que Dios había prometido a David que de su simiente, de su linaje, iba a levantar un rey, que su reino sería eterno, de generación en generación, y que nadie podría destruir ese reino. Entonces aquí, cuando Bartimeo está llamando Jesús, hijo de David, le está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el rey que esperamos, tú eres el verdadero Mesías, el que prometido por parte de Dios para salvar a Israel. Entonces, como digo, este hombre tenía visión 20/20 porque estaba cegado físicamente, pero no espiritualmente, ¿ok? Entonces, lamentablemente, muchos hoy en día viven así. Para muchos solo es Jesús Nazareno, Jesús el Nazareno, Jesús el que está lejos, Jesús el que solo se identifica con los pobres, pero no lo tienen a Jesús el Rey, a Jesús el Mesías, a Jesús el Salvador, a Jesús el Redentor, a Jesús aquel que puede hacer milagros, a Jesús, como dice Nicodemo, el que tiene misericordia de ti y de mí. Cuando Bartimeo le está diciendo, está gritando aquí: ten misericordia de mí. La palabra misericordia quiere decir por ponerse en el lugar de la otra persona. Y Jesús es muy experto para eso. Jesús conoce muy bien. Jesús es el único que se pone en el lugar tuyo y en el lugar mío. La palabra de Dios dice que Él tomó nuestro lugar. A eso se refiere. En la cruz Él se llevó nuestros dolores. Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. El castigo fue cargado sobre Él. Por nosotros fue, como dice, latigado, castigado, y la paz, nuestra paz, fue sobre Él. Él se hizo maldición por nosotros. El que no conoció pecado se hizo pecador por nosotros. Eso es ponerse en nuestro lugar. Dice la palabra que cercano está Jehová con los quebrantados de corazón. Está junto, está ahí, presto para levantarlos, presto para ayudarnos. Cercano está. Eso quiere decir misericordia, que Él se pone en nuestro lugar. Cuando Bartimeo está gritando, le está diciendo: hijo de David, Mesías, Salvador, Rey, ponte en mi lugar. Eso es lo que le está diciendo. En el versículo 48 dice que la gente le reprendía, muchos lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían, hacerlo callar, hacerlo amenazándote por que se silencie, que haga silencio, que deje de gritar. Pero mientras más le reprendían, él más clamaba, él más gritaba. ¿Qué quiere decir esto? La gente aquí representa a personas, pero en tu vida, en mi vida hoy mismo, puede representar una situación que tú estés pasando, puede representar algo que tú le has estado pidiendo al Señor, y tal vez lo que ha estado pasando, lo que está pasando en tu vida, te quiere hacer callar ese clamor, te quiere hacer callar esa petición delante de Dios. No calles. Mientras más difícil parece la situación, sigue clamando al Señor, porque Jesús está aquí. Jesús está pasando por el camino. Y hoy puede ser el día que el Señor responda a tu petición. Recuerda la palabra del Señor. Él no es hijo de hombre para mentir. Él no se tarda como muchos tienen por costumbre. Si es la voluntad del Señor, Él lo va a hacer en tu vida. Sobre todo si es que el nombre de Dios será glorificado en todo, en esa petición que tú y yo tenemos. Él lo va a hacer. Recuerda cuando empezamos esta lectura, Bartimeo estaba junto al camino, estaba a un lado, era un punto de referencia. Como por ejemplo decir, yo pregunto una dirección y te dicen: oh sí, mira, ahí donde se sienta el ciego todos los días a mano derecha, era ya un punto de referencia, era algo normal, era algo común verlo él ahí, él mendigando, y la palabra mendigando, que quiere decir en griego no avanzar, estar estancado, estar viviendo cosas ajenas cosas adversas, cosas difíciles de llevar. Tal vez en el día de hoy tú y yo vemos que no avanzamos, vemos que estamos estancados, pero Jesús está pasando hoy por aquí. Escuchamos, y mientras más nos quiera callar los
los afanes de este mundo, mientras más nos quiera callar el enemigo, sigamos clamando más, afirmémonos más, acerquémonos más, porque para eso es el propósito de las pruebas, de las aflicciones, acercarnos más a Él, a abrazarnos a Él y que nuestra fe crezca en Él. Hoy en día muchos mensajes se escucha de que por medio de esta pandemia se han levantado las restricciones contra licoreras, contra discotecas, bares, muchas cosas y no para la iglesia. Y muchos dicen que la iglesia está siendo oprimida y que la iglesia no tiene libertad como era antes. Pero déjame decirte que en el libro de Éxodo capítulo 1, si tú lees del 8 al 12 en adelante, dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José y empezaron con sus consejeros a decirle que este pueblo se iba a multiplicar y cuando venga una guerra ellos se iban a levantar en contra de ellos, y los empezaron a afligir y los empezaron a poner cargas pesadas y los empezaron a esclavizar, los empezaron a dar arduas jornadas y dice que entonces la palabra del Señor dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Recuerda, el principio bíblico, Dios obra de esa manera. Cuando más te oprime, más te multiplicas. Cuando más eres oprimido, más se multiplicará tu bendición. Amén, aleluya. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es real, es vida. Por ejemplo, cuando se recuerdan en la persecución a los hermanos, a los discípulos de Jesús, luego de que Jesús fue ascendido, si ellos no hubiesen sufrido persecución por causa de Nerón, por causa de las cruzadas, de los circos romanos, si ellos no hubiesen sufrido persecución, se quedan muy cruzados de brazos en sus casas, todos reuniendo, compartiendo el pan y todo bien, excelente, porque nadie pasaba necesidad, pero tenía que venir la persecución para ellos salir a Asia, para ellos salir a Europa, para ellos salir a África, para poder predicar el evangelio, porque mientras más somos oprimidos, más nos multiplicaremos, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es el principio bíblico. Así que como iglesia seremos, si nos sometemos, si nos humillamos bajo la mano poderosa de nuestro Dios, prosperaremos, nos multiplicaremos, no nosotros, sino el reino de Dios, su palabra, su obra, su señorío, y conocerán a Jesucristo, y muchas almas recibirán a Jesús como su Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya. Entonces vemos que aquí mientras más lo reprendían, él más clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Salvador, mi Señor, Mesías, tú eres mi Mesías, ten misericordia de mí, ponte en mi lugar. Mientras más lo reprendían, más clamaba. Mientras más difícil sea tu prueba, mientras más difícil sea tu situación, mientras más difícil sea tu condición, clama más al Señor, clama más, porque Él es un Dios de milagros. Su mano no se ha cortado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Su mano no se ha cortado. Entonces, en el versículo 49, entonces Jesús, estamos leyendo en Marcos, por favor, Marcos 10, capítulo 10, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dios tiene el poder para eso que eso que te está reprendiendo, eso que está en contra tuyo. Dios tiene el poder para enderezar los caminos, para volver en bendición todo eso que es de maldición. Ahora la misma multitud que lo estaba reprendiendo, ahora la misma multitud le está consolando, le está diciendo: ten ánimo, ten confianza, Él te llama. Cuando Jesús se para, cuando Jesús da una orden, todo lo que está en contra tuyo, todo lo que se ha levantado en contra de Dios, trabaja, obra a su favor, porque Él es soberano. Él es el Señor de todas las cosas. Nada se mueve si no es bajo su voluntad, y todo se hace conforme a su voluntad. Él gobierna, Él reina, Él tiene autoridad, y como digo, para que todo lo que se le ha levantado contra tuyo se vuelva en bendición. Ahora la multitud es la que le ayuda a venir. La multitud ahora le da ánimo. Así es nuestro Dios. Ese es el Dios que tú y yo servimos, y ese es el Dios que, si tú te has apartado de Él, tienes que venir hoy mismo a reconciliarte. Ahora, cuando
cuando vemos que Jesús se para y lo llama, dice que el versículo 50, él entonces arrojando su capa, se levantó de inmediato, dio un salto y vino a Jesús. El título de este mensaje es: hay oportunidades que tienes que aprovecharlas porque no volverán. Esta oportunidad, Bartimeo sabía que esta era su oportunidad. Él tenía una sola oportunidad, y si él dejaba que Jesús dé la vuelta a la esquina, como vulgarmente, si Jesús, digamos, avanzaba y no le escuchaba, si la multitud acallaba su voz, él sabía que esa era su oportunidad, que él tenía una sola oportunidad y él tenía que aprovecharla. Él tenía que aprovecharla. Él tenía que tomar esa oportunidad. Bartimeo usó lo único que él podía usar. Yo no sé qué tú tengas. Tú tal vez podrás decir: no tengo nada. ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo? ¿Cómo puedo clamar? Bartimeo era ciego, no veía. Sí podía andar, pero no por la misma razón que era ciego, nadie lo podía ayudar. Él usó lo único que él tenía, el único medio que poseía: su voz, no sé, su fe de pensar y de creer de que él podía gritar más que esa gran multitud, podía hacer bulla más que esa gran multitud, y eso es lo que somos llamados a hacer. Nuestro clamor hará más bulla, más multitud, hará más estruendo que las mismas tinieblas, en el nombre de Jesús, para llamar el brazo y la atención de nuestro Dios, para mover a nuestro Padre con su misericordia a favor nuestro. Entonces, imagínense, cuando él le llama, qué alegría el corazón de Bartimeo. Él logró su propósito, él aprovechó la oportunidad, y ahora Jesús lo iba a poner mismo el ojo de todo mundo, le iba a devolver su dignidad. Jesús, ese es el Dios, ese es el Señor que tenemos, el que devuelve la dignidad. Ahora Bartimeo ya no está a un lado, ahora está en el mismo centro de la voluntad de Jesús, está junto a él. Bartimeo ahora está a la vista de todo mundo. Ahora Bartimeo es un actor. Él está, como quien dice, ahora él está en el medio del show. Él está ahí porque Jesús lo llama, y entonces le dice, y vemos otra cosa: arrojando su capa. Para un mendigo, recuerden en los tiempos de Jesús que aún en el día de hoy, muchos mendigos que no tienen ropa, que no tienen vestidura, que no tienen dónde acostarse, que no tienen dónde vivir, lamentablemente viven, ustedes saben, sucios y todo eso, viven que no se han afeitado y todo ustedes saben, la verdad, lamentable, muy descuidados. No me imagino cómo sería en los tiempos de él, pero esa capa que él tenía era todo lo que él tenía, todo lo significaba, todo para él, porque esa capa era su protección en esas noches frías, de invierno o regulares. En el día esa capa le servía para cubrirse del sol, pero también ellos tendían esa capa para que la gente eche dinero ahí. En los tiempos de Jesús se creía que tenían ellos la creencia de que si ayudaban a los pobres, a los mendigos, tenían la autorización, la bondad de Dios, tenían la aprobación, de Dios. Eso creían ellos. Por eso ustedes saben, leen que los fariseos y ellos tiraban y hacían sonar cuando daban limosna, para que vea la gente que tiraban muchas monedas, porque eso creían ellos, y que ellos eran los que tenían el favor de Dios. Entonces Bartimeo estaba en un lugar donde sí, tal vez él podía recibir, digamos, una buena limosna, porque mucha gente pasaba por ahí. Ya digo, gente del gobierno, levitas, sacerdotes. Pero vemos que a él levantarse y dejar su capa ahí en el suelo, él lo deja todo. No le importa el dinero, no le importa. Alguien me decía ayer que al dejar Bartimeo esa capa era su última, como decir, lo último que lo último que a él le unía, o lo último que era que le llevaba para que su milagro sea concedido. Eso era lo que él tenía, la última señal para vencer su incredulidad, me decían eso. Pero bueno, yo veo aquí que Bartimeo, desde que él escuchó que era Jesús el Nazareno, él ya sabía, él creía en el respeto, lo que me decían ayer, pero yo creo que el hecho de él despojarse de la capa, él lo que está simplemente diciendo es: yo dejo todo atrás, está dejando todo atrás. Eso, a diferencia, por ejemplo, vemos en el mismo capítulo 10 de los versículos, si mal no me equivoco, déjenme ver, por favor.
em, desde el 17, en el mismo capítulo 10 de Marcos, versículo 17 en adelante, cuando un joven rico se le acerca a nuestro Señor y le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer? Maestro bueno, le dice, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es uno solo, es que es el bueno y ese es Dios. Dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice, ¿cumples todos los mandamientos? No robar, no adulterar, no matar. Sí, maestro, los cumplo muy bien. Entonces, como Jesús sabía lo que estaba en el corazón de él, le dice, pues anda, toma todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y él se fue muy triste porque dice la palabra que tenía muchas posesiones. Y Jesús dice que es muy lamentable saber que aquel que ama las riquezas, será muy difícil entrará en el reino de Dios. Entonces él se puso triste porque su corazón estaba en las riquezas. ¿Ok? Entonces, a diferencia, en comparación con Bartimeo, que lo dejó todo, se despojó de todo. Bartimeo se quedó sin nada, dejó su capa, dejó su dinero, dejó lo que le cubría a él, lo que era digamos, el sustento para cubrirse. Esa capa era todo lo que Bartimeo tenía. Pero y se levantó y vino delante de Jesús, y dice la palabra que le dijo, respondiendo Jesús le dijo, versículo 51, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. En el versículo 35 del mismo capítulo, vemos que Santiago y Juan se acercan al Señor Jesús y dice, Maestro, queremos hacerte una petición. Y Jesús les hace la misma pregunta, les dice, ¿qué quieren que haga por ustedes? La misma pregunta les hace a sus dos discípulos que caminaban ya con él, ya casi cerca de 3 años caminaban con él, y ellos le dicen, Señor, Señor, que cuando tú estés en tu gloria, en tu reino, que el uno se siente a tu izquierda y el otro a la derecha. Entonces el Señor dice, si vemos el versículo 38, dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, no saben lo que piden, les dijo el Señor. No tienen idea de lo que piden, no saben lo que eso significa. No sabe, pero este ciego Bartimeo, él sí sabía lo que pedía. Bienaventurado, dice la palabra, los que creen sin haber visto. Estos caminaban con el Señor, comían con el Señor, ministraban con el Señor. El Señor les había dado poder para ir a predicar. Ellos habían hecho sanidades, habían libertado gente de los demonios. Pero miren, en su mente todavía no comprendían que no estaba el verdadero. Para ellos era Jesús el Nazareno. Pero para este ciego, para Bartimeo, era el Hijo de David, era el Mesías, era su Salvador. Este sí sabía lo que quería. Este sí sabía lo que quería. Los otros pedían honra con el Señor, pedían gloria. Este no, este solo quería recobrar la vista. Eso es lo que le pidió al Señor. Quiero recobrar la vista. Quiero que tengas misericordia. Quiero que te pongas en mi lugar. Mira, no puedo ver. Y yo, en otras palabras, le está diciendo, yo estoy en esta condición porque no puedo ver, no porque no puedo trabajar, no porque no pueda hacer cosas, no porque puedo mantenerme por mí mismo, no, porque no puedo ver y nadie me ayuda. Pero tú en este día, tú me puedes ayudar. Tú puedes decir al Señor en este día, yo vengo a ti, necesito tu ayuda. Tú eres el único que me puede ayudar. Tú eres el único que eres mi ayuda. Tú eres el único que se pone en mi lugar, que conoces mi situación, que conoces mi corazón. Él es el único que te puede ayudar. Y Él lo va a hacer. Y Él lo hace porque te digo, hoy Jesús está pasando por ahí. Hoy Jesús está pasando por donde tú estás. Hoy Jesús te levanta, te devuelve tu dignidad. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate si has llegado al punto más bajo. Mendigar puede ser que estés en las drogas, puede ser que estés en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación. Puede ser que hayas perdido tu familia, tu trabajo. En el nombre, hay poder en el nombre de Jesús. Las cadenas fueron rotas en la sangre por el derramamiento de su sangre preciosa. Hay poder en el nombre de Jesús. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Como este ciego Bartimeo, sé diligente, sé pronto, no dejes pasar un día más. Toma esa oportunidad, mañana puede ser tarde. Hoy es la oportunidad,
Hoy es tu día de esperanza como el ciego Bartimeo. Hoy él aprovechó su única oportunidad y él la tomó. Y él la tomó. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Él está cercano. Él está cercano. Él está atento su oído al clamor de sus hijos. Levántate. Regresa al Padre. El único camino para regresar al Padre es por medio de Jesucristo, ese Hijo de David, ese Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Él está tocando a la puerta de tu corazón. Ábrelo, ábrelo. No te vas a arrepentir. Es la mejor decisión. Sé diligente. Sea pronto, apúrate a cumplirlo, el compromiso con tu Dios. Entonces dice que él le dijo maestro, el maestro Raboní. Solo 2 personas usaron ese término en el Nuevo Testamento. María cuando fue a la tumba, y ahora él, Raboní, maestro. Esto nos enseña ya que él ya estaba en una actitud de humillación. Tú eres mi Señor, tú eres mi maestro, yo soy tu discípulo, yo me someto a ti, yo soy tu seguidor. Le está diciendo, maestro, que recobre la vista. G52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Este hombre no solo recibió sanidad, recibió una revelación. Este hombre no solo recibió un milagro de la vista, su vida completa fue salvado, porque él, al recibir la vista, este hombre ya conocía quién era Jesús. Este hombre tenía los ojos del alma bien abiertos, los ojos del entendimiento bien abiertos para conocer quién era aquel que él había escuchado, de oídas lo había escuchado, pero ahora sus ojos lo querían ver, y eso es lo que el Señor le permitió. Conocía, había escuchado de Jesús, y esa palabra le dio esperanza. Nosotros tenemos esta palabra viva, y esta palabra nos tiene que dar esperanza cada día. Tenemos que vivir cada día como dice su palabra, cada día su propio afán. ¿Por qué nos afanamos por el día de mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué nos vestiremos? No nos afanemos por el día de mañana. No sé qué vendrá el día de mañana. La vida no tenemos comprada, no es nuestra. Tal vez, quién sabe, si hoy nos acostamos y mañana no nos despertaremos. Pero en el nombre de Jesús, vivamos cada día como que fuera el último, lleno de gozo. Vivamos cada día como sabiendo que, como les digo, este es nuestro día. Este es el día que tengo que hacer de esa esperanza que Dios me da. No sabemos si mañana estaremos aquí. Vivamos, porque la palabra mismo lo dice. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. No nos afanemos. Cada día su propio afán. Eso es lo que nos enseña Bartimeo. Cada día su propio afán. Nos enseña que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Levantémonos, sigamos clamando. Si las, como digo, las atribulaciones de este mundo, las angustias, la aflicción, esa prueba, esa enfermedad se ha levantado en tu vida, en tu familia, clama más a Él. Clama más, acércate a Él, que no calle en tu voz, que no se apague tu voz en clamor a Dios, porque Él cumple, Él tiene poder, su palabra es vida y real. Él, como dijo el centurión, solo di la palabra tiene poder en el nombre de Jesús. A su tiempo Él lo hará, a su tiempo. Solo pide que se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Jesús le dijo a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. Él no solo fue sanado, su alma, su vida fue salvado. Pero dice que Bartimeo enseguida recobró la vista y le seguía junto con Jesús en el camino. Ya Bartimeo ya no estaba al lado del camino.